Hola, bueno, espero que estén bien. Bueno, como le había dicho por correo hace unos días, tenía pensado hacer, bueno, alguna forma para poder reemplazar la clase online que no pude hacer, iba a hacer dos videos. De hecho, iba a hacer un video sobre la pauta y aplicar toda la pauta. Y otro video que, bueno, este video de hecho va a ser sobre la pauta de la prueba y el otro video que voy a subir va a ser sobre materia. De ahí vamos a continuar con lo que nos queda de función inversa y de ahí vamos a empezar con inducción. Entonces empezaríamos con otra materia. De hecho, prácticamente la materia de función está prácticamente lista. No queda, de hecho, casi nada. Solamente quizás ejercicio, cosas por el estilo que podemos hacer después. Así que, bueno, voy a colocar al tiro los tiempos donde se van a encontrar cada uno de los problemas. Y en cada problema voy explicando también la forma A y la forma B por si acaso. Para que lo tengan eso en consideración. De hecho, especialmente el problema 3 el que más como que mezclo el problema, la forma A y forma B, porque prácticamente son los mismos conjuntos que se estudian. Lo mismo con el problema 1. Quizá el problema 2, que era de encontrar una. Con un polinomio encontrar unos ciertos A y B, ahí quizás cambia un poquito la forma A y la forma B, pero en principio, por ahí, como digo, todos se van a encontrar en la línea del tiempo de YouTube, saber como cada intervalo de tiempo con cada problema, para que lo puedan ir a ver si quieren ir a ver solamente un problema. Entonces, bueno, lo primero que quería decirles con respecto a la prueba, bueno, en general las notas no estuvieron muy buenas, de hecho, estuvieron bastante bajas, eh, lo cual igual es una lata, pero de hecho estaba pensando más o menos cómo, qué puedo hacer yo también para ayudarlo un poquito más. Entonces se me está ocurriendo que voy a cambiar un poquito la metodología del curso, de la semana a semana, y desde después de la semana de receso voy a intentar hacer una clase de ejercicio cada una o dos semanas más o menos. Si vamos bien en la materia, quizás serían todas las semanas. Si vamos más o menos mal en la materia, en cuanto si estamos atrasados o no, quizás haría cada dos semanas haría una clase de ejercicio. Entonces, bueno, entonces esta clase de ejercicio sería aparte, eso sí, de la clase de ejercicio que ustedes tienen con sus profesores de ejercicio. Entonces serían como paralelos, por así decirlo. De alguna forma para ayudarlo un poquito más. Y si se da la ocasión, también quizá puede que haga un video adicional con ejercicios, si es que estamos súper apretados en los tiempos y tenemos que ver pura materia. Y quizá ahí también haga algún video específico de ejercicio para ir repasando. Esa es la forma que se me ocurre como para poder ayudarlo un poquito más, para que ustedes puedan entender un poquito más la materia. Entonces, por eso también quiero hacer este video justamente de la pauta de la P para ir explicando cada uno de los ejercicios que quizá no pudieron hacer en su momento. Ese es mi principal objetivo. También otra cosa que mencionar, estoy recién mandándole este video, bueno, hoy día viernes, de hecho hoy día es día viernes y bueno, el video de hecho lo grabé ayer, solamente que voy a juntar esta parte después en el video. ¿Por qué? Porque ayer intenté grabarlo, de hecho hartas veces me acuerdo, también intenté grabarlo el video, pero el lápiz de mi tablet está como que funciona cuando quiere. Entonces, de hecho se van a dar cuenta en el video que el primer problema de la PEP lo hice todo en la tablet, pero después intenté grabarlo mil veces. Bueno, toda esa parte la corté y tuve que hacerlo ahora desde el computador. Entonces, bueno, por suerte tenía hace años como una tabletita para escribir desde el computador. Entonces, el ejercicio 2 y el ejercicio 3 de la prueba lo hice todo desde el computador. Entonces ahí les pido disculpas si la letra no queda muy bonita o un poco distinto el formato, porque de hecho me siento que me quedo un poquito más desordenado porque no estoy acostumbrado a escribir en el computador. Estoy acostumbrado a que la tablet, entonces como que no quedó muy bonito. Pero intenté que quedara más o menos todo ordenadito después cuando lo edité. Entonces, eso. De hecho, aún no grabo, no he podido grabar la clase de la materia. De hecho, voy a intentar grabarlo hoy día. Quizás yo creo que mañana martes, o sea, mañana martes, mañana sábado. Yo hecho, le voy a estar subiendo ese video de la materia que dije de inducción y de la función inversa y quizás algunos ejercicios. Y eso quizás probablemente voy a ver cómo funciona mi tablet y o si no voy a tener que grabarlo de nuevo del computador. Entonces, pero tampoco no creo que quede tan mal. Ya estoy agarrando un poquito más de experiencia. Entonces, bueno, eso. Así que ahí los dejo con la materia que. O sea, con el desarrollo que grabé ayer. Bueno, entonces hagamos el ejercicio uno. Entonces, este ejercicio uno tiene que ver con lógica de proposiciones. Y tanto en la forma A como en la forma B son prácticamente el mismo ejercicio. La diferencia radica en el símbolo que se ocupó para el conectivo. Porque en este caso, por ejemplo, en P estrella Q y P este simbolito con círculo, no sé cómo se llama ese simbolito, pero bueno, tanto en este como en este, nos están dando la misma definición.
y no están haciendo las mismas preguntas. Son exactamente las mismas, solo que cambió el simbolito. Entonces basta simplemente resolver un ejercicio de una forma y ya estaría solucionado el otro ejercicio. Entonces, en este caso voy a ocupar el símbolo de la forma, la de la estrellita. Entonces, vamos al ítem 1. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Nos dice que, bueno, si tengo P y Q dos proposiciones y se define el siguiente conectivo lógico como, se define de esta forma conectivo. ¿Qué quiere decir? Si yo hago el conectivo de P estrella Q, entonces se convierte en todo esto acá. Así que, en otras palabras, decir esto es lo mismo que decir esto acá. Entonces hay que ocupar justamente esto para poder demostrar, bueno, de hecho, vamos a ocupar esto para poder demostrar cada una de los ítems. Entonces en este caso veamos el primer ítem. Se nos están diciendo primero que P estrella Q va a ser equivalente, porque recordemos que estas tres estrellitas significan esa equivalencia que vimos en clase. Entonces nos están diciendo que esto va a ser equivalente a la negación, por esto acá, a la negación de P y Q. Y esto implica la negación de Q. Entonces justamente vamos a ocupar esto para poder demostrar esta primera parte. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces fíjense, bueno, esta parte de acá corresponde a esta parte de acá. Entonces la forma de abordar este ejercicio, o lo que podríamos hacer justamente sería tomar esto y expresarlo de esta forma y justamente esto trabajarlo con distintos pasos de la lógica que vimos, de la lógica proposicional, y trabajarlo de tal forma que lleguemos a esto acá. Entonces eso se podría hacer justamente. En este caso hubo gente que cuando desarrolló este ejercicio lo hizo con tabla de verdad y también sería una buena forma de abordar el ejercicio. Hay otra forma que sería, por ejemplo, con álgebra de lógica de proposiciones. Entonces existen esas dos formas. Aunque siento que la de aplicar el álgebra de lógica de proposiciones en vez de tabla de verdad es mucho más directo que estar aplicando tablas de verdad, porque suele ser un poquito más tedioso en general. Entonces en este caso conmigo vamos a trabajar esto acá y después de hacer hartos pasos a través de la lógica, de la álgebra de lógica, llegaríamos a esta parte de acá. Ahora que tenemos esta parte de acá, la pregunta es, bueno, ¿cómo podríamos trabajar esto acá? Entonces, en este caso, podríamos acordarnos de una propiedad que tiene que ver con la implicancia, que nos dice lo siguiente. Nos dice que si, por ejemplo, tengo una proposición L y esa proposición L implica otra proposición R, entonces esto es lo mismo que decir la negación de L o R. Entonces, bueno, eso es un o R, ahí sí. Entonces, decir esto acá es lo mismo que decir esta parte de acá. Así que justamente vamos a trabajar con esto, vamos a transformar esto y dejarlo de esta forma. Entonces, en este caso, no quería... Bueno, aquí hay una equivalencia, entonces ahora aquí quedaría una equivalencia de la negación de... Y aquí adentro el paréntesis, esto acá vamos a asociarlo todo acá. Entonces, en este caso, todo este paréntesis sería nuestro L y toda esta parte de acá de la negación de Q sería nuestro R. Entonces vamos, de acuerdo a esta correspondencia, vamos justamente a dejarlo de esta forma. Entonces en este caso está dando la negación de L. Entonces sería la negación de este paréntesis. Entonces tenemos la negación del paréntesis. Después sería un O. Y vendría el R. En este caso el R sería la negación de Q. La negación de Q. Entonces nos quedaría de esta forma. Ahora, ¿qué otra cosa podríamos hacer? Fíjense que aquí tengo la negación y la negación se la estoy aplicando a todo este paréntesis. Entonces, lo que podríamos hacer sería justamente tomar esta negación y aplicarlo tanto en esta proposición como en esta de acá. Entonces sería otra propiedad. Aunque cuando hacemos esto, justamente esta parte de acá, este i cambia a un no. Entonces la negación, por ejemplo, de una proposición L y R es equivalente a... Como digo, aquí aplicamos la negación tanto en este como en este. Entonces nos quedaría la negación de L y la negación de R. Pero este I cambia a un O. Entonces ponemos aquí O. Entonces ahora esto acá lo vamos a aplicar acá. Entonces esto sería equivalente. Esto sería equivalente a tener la negación de. Y aplicamos, como digo, esto acá y acá. Entonces sería la negación de P. Y este I cambiamos por un O. Y después sería la negación de el Q. Entonces sería la negación de Q. De hecho aquí podemos ponerle unos paréntesis. Y pues colocamos esta parte de acá. Entonces ponemos aquí O la negación de Q. Entonces nos quedaría de esta forma.
Ahora nos acordamos de otra propiedad adicional que tiene la lógica de proposición. Y es que, fíjese que aquí tengo la negación de la negación. Estoy dos veces negando la proposición. Entonces cuando niego una negación, es como si no quedara nada. Es como si estas dos desaparecieran y solamente me quedara SP. Entonces aquí nos acordamos de otra propiedad que nos dice que la negación de una proposición es lo mismo que tener simplemente la proposición L. Así que aquí nos quedaría que esto es equivalente a la negación de... Y en vez de escribir esto, de esta forma lo dejamos ahora simplemente como P. Sería P o la negación de Q o la negación de Q. Entonces aquí yo creo que ya se dieron cuenta que se está repitiendo dos veces esto, en base a al mismo conector lógico. Entonces en este caso es como redundante decirlo dos veces. Entonces esto acá podemos dejarlo simplemente una vez. Entonces aquí vamos a aplicar ahora la propiedad de que si tengo una proposición o la misma proposición, esto es equivalente a decirlo una vez. Entonces en este caso todo esto acá simplemente me va a quedar una vez. Entonces esto aquí va a ser equivalente a tener la negación de P o la negación de Q. Entonces nos quedaría de esta forma. Ahora, ¿qué otra cosa podríamos hacer? En este caso, fíjense que tenemos nuevamente una negación afuera, de un paréntesis. Entonces podríamos aplicar esta misma propiedad que aplicamos recién acá. La única diferencia es que al aplicar esta propiedad acá, es decir, aplicar la negación aquí y acá, ahora este O va a cambiar a un I. Entonces esto va a ser equivalente a tener la... Bueno, de hecho, recordemos primero la propiedad. Entonces sería la negación de L o R. Entonces esto va a ser equivalente a tener la negación de L, la negación de R, y cambiamos este O por un I. Entonces ponemos ahí un I. Entonces ahora esto nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría la negación de P y la negación de Q. Entonces aquí nuevamente nos aparece la negación de la negación, que de hecho ya aplicamos esa propiedad acá. Entonces esto acá simplemente nos quedaría como la negación de P y Q. Así que, ¿qué quiere decir esto? Fíjense, tomamos esto acá, desarrollamos su definición y aquí aplicamos un montón de propiedades hasta llegar a esta parte de acá. Entonces fíjense, aquí tengo una cadena de pura equivalencia. Entonces en otras palabras estoy diciendo que esto de acá es equivalente a esto de acá. Entonces pongamos aquí, entonces P estrella Q es equivalente a la negación de P y Q. Así que de hecho esta parte de acá nos va a servir un montón para lo que sigue del ejercicio y también para el ítem 2 y el ítem 3. Porque fíjense, aún no hemos terminado el ejercicio, porque recordemos, nos están pidiendo esto de acá. Entonces, aún no hemos llegado a esta parte de acá. A lo que llegamos fue a esto de acá. Como digo, no es lo mismo. De hecho, ahí se nota. Esto de acá no es lo mismo que esto de acá todavía. De hecho, vamos a ver que es justamente lo mismo. Entonces, vamos a aplicar esto que acabamos de encontrar. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos está diciendo esto? Intentemos entenderlo. Nos está diciendo que si yo aplico este conector a P y Q, me lo convierte en la negación de P, es decir, paso de P a la negación de P. Lo que hace esta estrellita es poner aquí un I y el Q me lo deja igual. Entonces solamente prácticamente lo que está haciendo es como cambiar esto por una negación de P y ponerle un I. Eso es lo que hace justamente este conector lógico. Entonces, en este caso podemos aplicar justamente esta propiedad a esta parte de acá. Y al aplicar esta propiedad en esta parte de acá, vamos a llegar a exactamente lo mismo que se llegó con P estrella Q. Entonces pongamos aquí como de forma paralela, si trabajamos con esto, que sería la negación de Q estrella la negación de P. Entonces, como digo, apliquemos esta propiedad que acabamos de encontrar. Entonces, ¿qué significa? Yo le dije aquí que si tengo P estrella Q, entonces lo que hace en esta equivalencia es justamente tomar el P y dejarlo como una negación. Entonces esta parte de acá, que se encuentra antes de la estrellita, me lo va a dejar justamente como la negación de Q. Porque justamente niega esta parte. Como digo acá, esto niega esta parte, se niega. Entonces ponemos aquí que esto va a ser la negación de Q. Luego de la estrellita viene aquí un I. Entonces aquí esta estrellita ahora quedaría aquí como un I. Entonces aquí no quedaría I. El Q me lo deja igual. Entonces en este caso esta parte acá me la va a dejar igual. Entonces aquí sería la negación de P. Y aquí nuevamente tenemos la negación de la negación. Entonces esta parte de acá nos quedaría que es equivalente a Q
y la negación de P. Ahora, esto acá es lo mismo que escribirlo al revés. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es lo mismo decir que tengo la proposición P y esta otra proposición. Es lo mismo que decir que tengo esta proposición y tengo esta otra acá. Son, en otras palabras, conmutativas. Entonces, esto es lo mismo que decir que tengo la negación de P y tengo Q. Entonces, ahí, como digo, apliqué la conmutatividad. Y fíjense ¿qué acaba de ocurrir acá? Entonces, pongamos aquí. Entonces, estamos diciendo que esta parte de acá, entonces, toda esta parte de acá, entonces, toda esta parte de acá va a ser equivalente. ¿Por qué equivalente? Porque aquí hay pura cadena de equivalencia. Va a ser equivalente a esta parte de acá. Entonces va a ser equivalente a la negación de P y Q. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué acabamos de encontrar acá? Acabamos de encontrar que aquí se me volvió medio loco el iPad. Ahí sí. Entonces, ¿qué nos dice esta parte? Nos está diciendo que esto de acá es esto. Pero acabamos de ver delante que esto acá es esto. Y esto aquí, fíjense, son lo mismo. Entonces, de esto podemos llegar a que, si lo aplicamos acá, tenemos que justamente esto, que es esto, es equivalente a esto. Así que aquí reemplazamos por una equivalencia. Entonces esto va a ser equivalente a tener la negación de Q y la negación de P. Supongamos que por lo tanto, tenemos que esta parte de acá va a ser equivalente a esta parte de acá. Entonces va a ser equivalente a la negación de Q, estrella, negación de P. Y ahí estaría demostrado el primer ítem. Y estaríamos listos. Ahora, en la forma B, como les dije, va a ser todo igual, solo que cambiamos por este otro simbolito de acá. Entonces, al fin y al cabo serían todos los pasos, pero en vez de poner aquí una estrellita, ponemos aquí ese simbolito raro. Y estaríamos listos con el ítem 1. Y estaríamos listos con el ítem 1. Ahora, en la segunda parte, nos piden demostrar esta parte de acá. Entonces, pongamos aquí en el ítem 2. Pongamos aquí 2. ¿Y qué nos piden? Nos piden demostrar que P estrella Q con estrella Q es equivalente a tener la negación de P estrella Q. Entonces, nuevamente, aquí podemos tomar, por ejemplo, ya sea el lado izquierdo o el lado derecho. Lo tomamos y lo empezamos a trabajar con distintos pasos matemáticos y llegar a esta parte de acá. O al revés, podríamos partir por esta parte de acá y con distintos pasos matemáticos llegar a esta parte de acá. Entonces lo que yo voy a hacer va a ser tomar todo este sector de acá y vamos a aplicar esta propiedad que encontramos recién. Entonces en este caso, como digo, vamos a tomar esto. Y con esto vamos a llegar a esta parte de acá. Y ahí estaría listo el ejercicio. Entonces pongamos aquí lo siguiente. Entonces nosotros pongamos aquí P estrella Q estrella Q. Es decir, esto acá lo escribí aquí ahora. Entonces esto va a ser equivalente a ¿qué cosa? Entonces aquí vamos a hacer un reemplazo. Vamos a tomar todo esto y nos vamos a acordar de esta propiedad. Entonces nos quedaría aquí que esto va a ser equivalente a la negación de P y Q y luego la estrellita. Entonces luego la estrellita y el Q. Y nuevamente vamos a aplicar la misma propiedad. De hecho la voy a escribir aquí al ladito. Entonces yo le dije que P estrella Q es equivalente a la negación de P y Q. Esto de acá, como digo, es lo mismo que esta parte de acá. Entonces, ahora tenemos esto de acá. Y vamos a volver a aplicar esta propiedad de acá. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nuevamente, esta primera parte se convierte en la negación. Entonces estamos diciendo que este paréntesis se convierte en la negación. Entonces ponemos aquí que esto va a ser equivalente a la negación de este paréntesis. Y luego de la negación, ¿qué viene? Esta estrellita ahora se cambia por un I. Entonces aquí ponemos I, ya que esta estrellita la cambiamos por ese I. Y luego el Q, que me lo deja igual. Entonces en este caso este Q también va a quedar igual acá. Entonces me quedaría ahí. Y me quedaría de esta forma. Entonces ahora intentemos manipular un poquito esta expresión de acá. Entonces en este caso, fíjense que aquí tenemos una negación en un paréntesis. Entonces podemos volver a aplicar una de las propiedades que habíamos visto aquí delante. En este caso tengo aquí yo un I. Entonces, por ejemplo, cuando aplicamos esta propiedad acá, esta negación en un I de puras proposiciones, se nos convierte
en esta parte de acá. Se cambia el i por un o. Entonces nos quedaría acá, como digo, aplicamos esto en este paréntesis y nos quedaría la negación, o sea, nos quedaría implica o equivalente a la negación de P o la negación de Q. Y Q. Entonces nos quedaría de esta forma. De hecho, aquí vamos a poner un pequeño paréntesis, así. Porque al fin y al cabo estamos diciendo que esto se lo estamos aplicando también a todo este paréntesis. Entonces por eso que aquí lo separé. Entonces me quedaría de esta forma. Ahora, fíjense que aquí nuevamente tengo la negación de la negación. Entonces esto lo vamos a escribir como la negación. O sea, la negación de la negación. En este caso nos quedaría P. O la negación de Q. Y después nos quedaría el IQ. IQ. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podríamos, de hecho esto sería otra propiedad, aplicar esta proposición, aplicarla tanto en esta parte como en esta parte. Entonces aquí vamos a aplicar una proposición, o sea, una nueva propiedad que hayamos visto en clase. Que, por ejemplo, si tengo L y tengo aquí R o Q, entonces esto es lo mismo que tomar esto y reemplazarlo acá. Entonces tomamos L y lo reemplazamos ahí. Después viene un O, y tomamos de nuevo esto y lo reemplazamos en el Q. Entonces esto lo vamos a escribir un poquito más. De hecho, esto lo vamos a escribir un poquito más acá, para tener más espacio. Entonces, como les decía, ahora tomamos esto y lo reemplazamos acá. Nos quedaría L y Q. Entonces vamos a aplicar esta propiedad en esta parte de acá. Entonces vamos a tomar esto y lo reemplazamos acá. Y luego esto y lo reemplazamos acá. Entonces esto va a ser equivalente a tener P y Q. Luego viene el O. Y luego el Q lo reemplazamos acá. Entonces nos quedaría la negación de Q y Q. Entonces nos quedaría de esta forma. Ahora, fíjense que aquí tengo la negación de Q y Q. Esto siempre se convierte en una contradicción. Es decir, si uno hace la tablita de verdad de esto acá, dan puros falsos. Si uno hiciera la tablita como ejemplo, y la tablita nos quedaría la negación de Q y Q. Si uno hiciera todos los casos, van a ser puros falsos. No va a haber ningún verdadero. Entonces todo esto de acá se puede decir que es una contradicción. Entonces todo esto de acá, si uno hace la tablita de verdad, esto se convierte, digamos, en un falso. Entonces así vamos a escribir una contradicción. Entonces aquí nos acordamos que, por ejemplo, si tengo L y tengo la negación de L y junto estas dos cosas, entonces esto se vuelve una contradicción. Vamos, aquí TF es una contradicción. Contradicción. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría que esto es equivalente a tener P y Q o una contradicción. Ahora aquí nos tenemos que acordar de otra propiedad adicional, que en este caso, bueno, tendríamos que aplicar esta contradicción tanto en esta parte como en esta parte. Aunque tampoco no va a ser tan necesario, porque no podemos acordar que... Sé que no podemos acordar que hay una propiedad que nos dice que, por ejemplo, si tengo una proposición o una contradicción, esto es lo mismo que simplemente tener, en este caso, la proposición L. En otras palabras, es como si con el O, esta contradicción no le hiciera nada a esta proposición y me la deja igual. Entonces, en este caso, fíjense que esto se lo estoy aplicando a toda esta proposición, así que esto me va a quedar solo esta parte de acá. Entonces, esto va a ser equivalente a tener P y Q. Así que recapitulemos un poquito. ¿Qué es lo que nosotros estábamos buscando? En este caso estábamos buscando justamente demostrar esto de acá. Entonces lo que hicimos fue tomar esta expresión y la empezamos a manipular un poquito con distintas propiedades del álgebra de proposiciones y llegamos hasta acá. Entonces, en otras palabras, estamos diciendo que esto va a ser equivalente, con toda esta cadena de equivalencia, esto de acá va a ser equivalente a esta parte de acá. Entonces, pongamos aquí, entonces, P estrella Q es equivalente a tener P y Q. Entonces ahora, ¿qué nos faltaría para poder convertirlo en esto de acá? Entonces nuevamente nos tenemos que acordar de la propiedad que demostramos acá. Esta de acá, que de hecho después la escribí aquí nuevamente. Entonces de hecho vamos a copiarla y la vamos a pegar nuevamente acá. Entonces nos vamos a acordar nuevamente de esta cosa de acá. Entonces voy a dejarla ahí. Entonces en este caso voy a hacer el siguiente truquito. Esto de acá lo voy a modificar un poquito. Entonces en este caso vamos a dejarlo esto como equivalente a... Y aquí voy a poner una doble negación.
Se opone la negación de P y Q. Entonces fíjense que ahora esta parte de acá se convierte en esta parte, bueno, entre comillas se parece a esto de acá. Porque fíjense, tengo una negación, tengo una negación, tengo una proposición, tengo una proposición, tengo un I, tengo un I y tengo un Q y tengo un Q. Entonces cada uno está conectado. Entonces en este caso simplemente lo reemplazo y me quedaría algo de este estilo. Entonces en este caso sería equivalente a tener, como digo, esto de acá viene con esta parte de acá, esta negación viene con esta parte de acá. Entonces ahora simplemente lo reemplazo aquí. Entonces me quedaría la negación de P, estrella, y el Q en este caso me queda igual. Entonces en este caso aquí tengo un Q, así que me quedaría aquí Q. Así que justamente estoy diciendo, aquí por lo tanto, estoy diciendo que esto de acá es equivalente a esta parte de acá. Y eso justamente era lo que nos estaban pidiendo demostrar. Nos estaban pidiendo demostrar esto. Y esto de acá es justamente esto de acá. Entonces justamente, de hecho, bueno, aquí le puse un paréntesis, pero incluso se lo podemos sacar para que se vea mejor. Entonces nos quedaría de esa forma. Y justamente esta negación de P apareció cuando hicimos aquí la doble negación. Porque en un principio simplemente teníamos P y le puse esta doble negación con la intención de que justamente esta negación se parezca a esta negación de acá. Y bueno, y esta proposición sería, bueno, de hecho aquí, para que se entienda más, quizá, para que no se confundan con la letra, es como que hubiese hecho esto. Pongamos, cambiemos la letra, es como si hubiese puesto aquí L, R, L, R. Entonces esta parte de acá correspondería a esta parte de acá y esta parte de acá correspondería hasta acá. Entonces después simplemente hice el reemplazo dejándolo de esta forma. Y por eso es que me quedo de esta forma acá. Justamente llegando a lo que necesitábamos. Entonces ahí estaría demostrada esa segunda parte. Entonces ahora hagamos el ejercicio 3. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio 3? Nos dice que ahora tengo dos nuevas proposiciones y con esas dos proposiciones vamos a hacer todo esto conectivo de acá. Entonces, reemplacemos. Entonces aquí vamos a tener ahora T, estrella, W, estrella, Q, creo que era Q, era Q, estrella, P y Q. Entonces era Q, estrella, P y Q. Entonces aquí cierro un paréntesis, otro paréntesis y otro paréntesis. Entonces en otras palabras, tengo esta proposición con este conectivo aplicándose a toda esta proposición. Y luego esta se le está aplicando a toda esta acá. Y así. Después esta se le aplica a toda esta acá. Entonces vayamos desde el paréntesis que se encuentra más adentro hacia el que se encuentra más afuera. Entonces en este caso, reemplacemos esta parte de acá con el conectivo que ya conocemos. De hecho, podríamos trabajar primero toda esta parte de acá. Entonces primero pongamos aquí 1. Trabajemos aquí primero 1. Entonces en este caso tenemos Q, estrella, P, estrella, Q. Entonces trabajemos esto, trabajemos esta parte de acá. Y cuando obtengamos algo, después ese algo simplemente lo reemplazamos acá. Para que sea un poquito más sencillo. Entonces en este caso nos acordamos qué significa este paréntesis. Este paréntesis, como habíamos dicho varias veces, teníamos que ese paréntesis, bueno, es toda esta parte acá, que es esto de acá. Entonces reemplazamos. Entonces estamos diciendo que todo este paréntesis va a ser la negación de P y Q. Y ponemos aquí ese Q. Nuevamente, ¿por qué? Porque ya lo había dicho. De hecho, copiamos tuvimos toda la propiedad que obtuve. Esta de acá. Y sería esta parte de acá, que se encuentra dentro del paréntesis. Entonces lo que hice fue tomar todo esto y lo reemplacé con esto de acá. Con eso de ahí. Y hagamos nuevamente lo mismo, pero ahora con esta estrellita de acá. Entonces en este caso, esto sería, o sea, aplicando esta propiedad acá, esto pasaría a ser ahora la negación de Q. Después la estrellita pasaría a ser el I. Y todo este paréntesis pasaría a ser esa parte de ahí. Entonces, esto implica que esto, de acuerdo a la definición y de acuerdo a esta propiedad, va a tener Q. Bueno, en realidad la negación de Q. Y esta otra parte que la dejamos igual. Porque justamente cuando aplicamos la estrellita, esta parte queda igual. Entonces esta parte de este paréntesis nos quedaría de esta forma. Luego, ¿qué otra cosa podríamos hacer?
Fíjense, aquí tenemos puro sí. Tenemos y tenemos sí. Así que esto simplemente nos quedaría como I y Q. Bueno, de hecho aquí podría hacer varias cosas en realidad. Tengo varias formas de abordar esta parte. Todo esto podríamos aplicarlo acá y luego acá. O simplemente darnos cuenta que como son puros sí, entonces simplemente nos quedarían tres términos. Entonces tengo esas dos formas de abordarlo. Entonces en este caso siento que es más sencillo darnos cuenta de que como tenemos los mismos conectores, entonces simplemente es como si tuviera tres proposiciones. Entonces en este caso me quedaría la negación de Q y la negación de P y la negación, bueno, no la negación, y Q. Entonces en este caso aplicamos ahora conmutatividad. Conmutatividad significa que podemos aquí nosotros cambiar el orden como nosotros queramos y vamos a obtener el mismo resultado. Entonces en este caso voy a juntar S con S. Y este acá lo voy a dejar al principio. Entonces en este caso voy a tener la negación de P y la negación de Q y Q. Entonces aquí nos damos cuenta qué está ocurriendo acá. Entonces aquí nos acordamos una propiedad que de hecho aplicamos un poquito más arriba. Voy a ir un poquito más arriba. Cuando aplicamos una contradicción. Fíjense que yo le había dicho que si tengo una proposición y tengo su negación, esto es lo mismo que tener una contradicción. Y aquí justamente tenemos eso. Tenemos una proposición y tenemos su negación. Entonces todo esto acá se convierte en una contradicción. Así que esto sería equivalente a tener la negación de P y una contradicción. Ahora, siempre que junto una proposición con una contradicción, el resultado sería otra contradicción. Entonces, si tengo una proposición y tengo una contradicción, entonces esto es equivalente a tener una contradicción. Esto ocurre solamente cuando tengo un i. Cuando tengo un i, como que la contradicción absorbe y como resultado me queda otra contradicción. Entonces en este caso tengo un i. Así que esto acá se convierte en una contradicción. Así que ¿qué significa? Significa que todo esto de acá sería una contradicción, de acuerdo a esta cadena de equivalencia. Entonces, vamos aquí. Entonces, toda esta parte de acá, de hecho la vamos a copiar para no estar escribiendo tanto, va a ser equivalente a una contradicción. De acuerdo, como digo, a toda esta cadena de contradicciones. O sea, cadena de proposiciones. En otra palabra, estamos diciendo lo siguiente. Estamos diciendo... Porque ¿qué es lo que queríamos hacer? Nosotros tomamos todo este paréntesis y dijimos, bueno, vamos a trabajarlo y después el resultado lo vamos a reemplazar. Entonces en este caso, el resultado que obtuvimos fue una contradicción. Así que lo reemplazamos. Entonces, vamos a ir reemplazando. Reemplazando. Queda que T estrella W estrella. Y aquí teníamos el paréntesis gigantesco que era T de acá. Entonces en este caso obtuvimos, como digo, un F, una contradicción. Entonces aquí sería F y cerramos el paréntesis. Entonces, ahora nuevamente aplicamos aquí la definición, la propiedad que nosotros obtuvimos, esta de acá. Entonces en este caso nos quedaría que esto va a ser equivalente a tener T estrella. Y aquí dentro del paréntesis reemplazamos esto por esta propiedad que obtuvimos acá. Entonces en este caso sería W, bueno en realidad sería la negación de W. La negación de W y F. Nos queda igual el F nuevamente porque, fíjense, la segunda parte siempre queda igual. Entonces nos quedaría de esta forma. Ahora, nuevamente esta parte de acá va a ser como esta parte de acá. Sería una proposición y una contradicción. Entonces siempre esto de acá se convierte nuevamente en una contradicción. Entonces esto de acá sería equivalente a tener T estrella, una contradicción. ¿Por qué? Porque estamos aplicando nuevamente esta propiedad de acá. Y nuevamente aquí tenemos una estrellita. Así que con esta estrellita nuevamente aplicamos esta cosa de acá. Entonces el primero nos queda como la negación. Entonces esto sería la negación de T. Y este que nos queda igual. Y la contradicción. Y nuevamente aquí aplicamos lo mismo. Esto de acá bastaría aplicar nuevamente esta propiedad de acá. Es decir, una proposición y su contradicción se convierte en una contradicción. Entonces esto va a ser equivalente a tener una contradicción. Así que estamos diciendo que, al fin y al cabo, todo esto de acá sería equivalente a una contradicción. ¿Y por qué equivalente? Porque fíjense, tengo pura aquí cadena de equivalencia. Todo el rato. Pura equivalencia, equivalencia, equivalencia. Entonces, pongamos aquí, por lo tanto,
Por lo tanto, T estrella W, W estrella Q estrella P estrella Q, y aquí cierro todos estos paréntesis, va a ser equivalente a una contradicción. Y ahí estaría resuelta la último ítem del ejercicio 1. Entonces, justamente la respuesta era, si nos vamos a lo que nos pedían determinar si esto era o una tautología, es decir, puras verdades, o una contradicción, es decir, puras falsedades, o una contingencia, es decir, una mezcla de verdadero con falso. En este caso, como dije recién, nos dio una contradicción. Así que esa sería la respuesta de este ejercicio. Intentemos escribir acá. Bueno, entonces tenemos el ejercicio 2 dado la forma A o la forma B. Fíjense que los dos ejercicios son muy similares, de hecho son prácticamente iguales. Los dos me dan en este caso dos valores reales A y B distintos de 0. Y también me dicen que tengo un polinomio P de X. P de X que es de orden 4, de hecho en los dos lados son de orden 4 para las dos formas. Y me están pidiendo en el ítem 1 encontrar los valores de A y B tal que x1 y x igual a menos 1 sean raíces del polinomio P de X. En la forma B también me piden exactamente lo mismo. La única diferencia entre la forma A y la forma B es que son algunos numeritos que cambian en el polinomio. Entonces el procedimiento va a ser el mismo, salvo quizás va a cambiar un poco el resultado de A y B. Pero en los dos lados van a ser igual. Entonces lo que voy a hacer va a ser tomar el polinomio de la forma A y resolverlo para que ustedes puedan ver cómo se desarrolla. Y de ahí voy a obtener los valores de A y B. Y después vamos a hacer exactamente lo mismo en la segundo ítem. También vamos a ocupar el polinomio Q de este caso de la forma A. Y después le voy a decir, ya va a ser casi lo mismo para la forma B. Entonces va a ser más o menos todo análogo. Entonces en el ítem 1 nos dicen, bueno, el polinomio P de X es igual a de X a la 4 más 13B X a la 3 menos bx al cuadrado menos 13x más 6. Entonces nos dicen, bueno, hay que encontrar los valores de A y de B, es decir, este valor de acá y este valor de acá, tal que si yo reemplazo, porque dice tal que si el 1 y el menos 1 sean raíces. Eso es lo mismo que decir que si yo reemplazo el 1 en el polinomio y lo ingreso en cada uno de los x que aparece aquí en el polinomio, y luego sumo y resto todos los términos y me da resultado 0, significa que es una raíz. Entonces en este caso, si yo ingreso el 1, esto tiene que darme 0 para que sea una raíz. Y tiene que ocurrir exactamente lo mismo con el menos 1. Si yo ingreso el menos 1 en el polinomio, también tiene que darme 0. Entonces de aquí van a salir dos ecuaciones. Una ecuación para esta, pongamos ecuación 1, y otra ecuación para esta, pongamos aquí ecuación 2. Entonces vamos a tener dos ecuaciones y vamos a tener por lo tanto un sistema de ecuaciones. Vamos a tener dos ecuaciones para dos incógnitas. Ahora ustedes dicen, bueno, ¿cuáles serían esas dos incógnitas? Sería justamente el A y sería el B. Entonces con estas dos ecuaciones vamos a encontrar esos dos valores. Entonces primero reemplacemos el caso de la primera ecuación. P igual a 1. Ahora, esto es lo mismo que justamente tomar el polinomio. Entonces tenemos A. Y en este caso tenemos x a la 4. En este caso x lo reemplazamos por 1 porque estamos haciendo ese reemplazo. Entonces aquí nos quedaría 1 por 1 a la 4. Más 13. Bueno, ahí me quedo como un... A ver, escribamos esto, ¿no? Esto me quedó aquí, ahí sí. Como un 4, ahí sí. Más 13 b por 1 a la 3 menos b 1 al cuadrado menos 13 por 1 más 6. Y esto va a ser igual a 0, porque recordemos que estamos haciendo esto igual a 0. Entonces ahora aquí podemos manipular un poquito esto y esta ecuación de arriba va a ser equivalente a tener simplemente A más 13b menos b menos 13 más 6 igual a 0. Y aquí nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que podemos sumar ese término ahí y esos términos de ahí. Entonces esto va a ser equivalente a tener A. Y bueno, 13 menos 1 sería, en este caso, 12. Entonces serían 12b. Y los otros términos serían menos 13 más 6, eso sería menos 7. Entonces sería menos 7 igual a 0. Y aquí tenemos una ecuación, que de hecho vamos a ocupar después. Y hacemos exactamente lo mismo ahora con esta parte, con la ecuación 2. Esta ecuación de acá. Entonces, bueno, de hecho esta acá la vamos a enmarcar.
para acordarnos de esa fórmula, y hagamos exactamente lo mismo ahora con la otra. Entonces ponemos aquí en 2, hagamos lo siguiente. Entonces tenemos p a la menos 1 a la menos 1 igual a 0. Entonces esto va a ser lo mismo que tomar el polinomio y reemplazar el menos 1 en todos los lugares donde hay x. Entonces nos va a quedar aquí a por menos 1 a la 4 más 13b por menos 1 a la 3 menos b por menos 1 al cuadrado menos 13 por menos 1 y más 6. Y esto tiene que ser igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque recordemos que esperamos que sean raíces, entonces tienen que hacerse eso igual a 0. Y aquí podemos arreglar un poquito estos menos 1. Entonces, bueno, esta primera parte de acá está elevado a 4. Entonces, como está elevado a un número par, en este caso todos son menos, porque tendría menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1. 4 veces. Entonces, todos esos menos se vuelven más. Así que esto simplemente me quedaría como a. Más, en este caso, como está elevado esta parte acá a un número impar, el resultado sería menos 1. Entonces, en este caso sería menos 13b. Entonces, en este caso, vamos a borrar. Ahí entonces me quedaría menos 13b. Luego, esta parte de acá, como está elevado a un número par, simplemente sería 1. Así que esto nos quedaría como menos b. Y esta parte de acá, este menos acá, con este menos de aquí, nos quedaría más. Entonces sería más 13. Y después el 6 que nos falta sería más 6, igual a 0. Y ahora podemos arreglar un poquito los términos. Nos quedarían a menos 14b más 19 igual a 0. Y esta sería mi segunda ecuación. Entonces esta acá también la vamos a enmarcar. Y tenemos una segunda ecuación. Entonces ahora tenemos dos ecuaciones. Tenemos esa que se encuentra acá y esta que se encuentra acá. Con estas dos ecuaciones podemos encontrar tanto a como b. Así que justamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a encontrar esas dos cosas. Entonces en este caso, yo por ejemplo, aquí uno se la puede ingeniar como uno quiera. Como uno quiera manipular este sistema de ecuaciones. Entonces en este caso yo voy a tomar la ecuación 2 y voy a despejar el a. Y después ese a lo voy a reemplazar en la ecuación 1. Entonces pongamos aquí de la ecuación 2 se tiene que a es igual a, en este caso tiro todo el término hacia el otro lado. Entonces me quedaría aquí 14b menos 19. Entonces tomo de esta ecuación y la reemplazo. Y pongamos aquí y reemplazo en este caso en la ecuación 1. Entonces en este caso voy a reemplazarlo en este a que se encuentra acá. Entonces me quedaría 14b menos 19 y luego los otros términos que me faltan, que serían esos de ahí. Entonces nos quedaría aquí más 12b menos 7 igual a 0. Entonces aquí ya podemos arreglar un poquito los términos. Entonces en este caso sumamos las cosas que tengan b y nos quedaría 26b. Y luego restamos el menos 19 con el menos 7 y nos quedaría menos 26 igual a 0. Aquí después puedo sumar por 26 y me quedaría que esta ecuación va a ser equivalente a tener 26b igual a 26. Luego puedo dividir por 26 y obtendría que b es igual a 1. Y ahí encontré el primer término para el b. Ahora podemos hacer exactamente lo mismo, pero para la a. Entonces tomamos este b y lo puedo reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones que yo tenga. En este caso se me ocurre reemplazarlo en esta que se encuentra acá. Entonces aquí tenemos a igual a 14 por 1 menos 19. Entonces 14 menos 19 sería menos 5. Así que justamente a es igual a menos 5. Me cuesta un poco escribir del computador, pero creo que lo estoy haciendo más o menos bien. Entonces me quedaría de esta forma. Aquí tendría los valores para a y para b. Tal que si yo reemplazo esos valores ahora en el polinomio, justamente, y ese polinomio que obtenga va a tener de raíces el 1 y el menos 1, que de hecho era lo que nosotros necesitamos, era lo que justamente nos estaba pidiendo el ejercicio. Entonces, esto implica que nuestro polinomio ahora va a quedar de la forma, entonces vamos un poquito más para arriba y nos acordamos cómo era la forma del polinomio, que era toda esta parte de acá. Entonces era a por x a la 4, entonces en este caso el a es menos 5, entonces ponemos menos 5, x a la 4, ¿qué otra cosa nos queda? Bueno, más 13b, en este caso el b dijimos que es 1, entonces nos quedaría más 13
x al cubo. Y vamos reemplazando el 1 en todos los lugares donde hayan b. Entonces después sería menos bx al cuadrado. Ese simplemente nos quedaría x al cuadrado. Y después vendría menos 13x y más 6. Entonces menos 13x más 6. Y este sería el polinomio restante que obtendríamos. Ahora, con este polinomio, ¿qué ocurrirá? Ahora ocurre que con este polinomio que obtuve, si yo reemplazo el 1, debería entregarme el número 0. Y si yo ingreso el menos 1, también debería entregarme el 0. Es decir, tanto el 1 como el menos 1 son raíces ahora del polinomio. Antes no eran, de hecho teníamos que buscar justamente el a y el b para que justamente lo hiciera. Entonces ahora encontramos el polinomio tal que esos dos numeritos sean raíces. Entonces ahí estaría listo el ejercicio de la forma A. Ahora, como dije, en la forma B es todo igual, salvo que ahora hay que aplicar este polinomio que se encuentra acá. Entonces sería todo igual, pero con estos numeritos que se encuentran de este polinomio. Ahora, si hacemos todos los cálculos, como digo, el resultado va a ser análogo. Entonces pongamos aquí forma B es análogo y se obtiene, de hecho creo, si no recuerdo mal, el A era igual a menos 4 y el B era igual a 1. En este caso el B se mantenía igual, solamente cambiaba un poquito el A. Entonces, como digo, todo el procedimiento es igual, es análogo. Entonces ahora en la segunda parte, es decir, en el ítem 2, nos dan este polinomio que se encuentra acá. Bueno, en el caso de la forma B, este que se encuentra acá. Entonces hay que darse cuenta de una cosa. En este caso, ponemos aquí q de x igual a menos 15 x a la 4 más 39 x al cubo menos 3x al cuadrado menos 39x más 18. Entonces hay que darse cuenta de que q de x es igual al polinomio p de x, salvo que es el p de x está, o sea, el q de x es como el polinomio p de x, pero está multiplicado por 3. Porque fíjense, si yo este lo multiplico por 3, obtengo menos 15. Si este lo multiplico por 3, me da 39. Si aquí yo el 1 le multiplico 3, me da justamente 3. Si le pongo aquí un 3 al 13, entonces me da 39. Y si le coloco aquí un 3 al 6, me da 18. Entonces, en otras palabras, este polinomio acá, q de x, es igual a 3 por el polinomio p de x. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que justamente este polinomio q de x sea igual a 3 por el polinomio de p de x? Significa que de alguna forma como que hereda, este de acá hereda todas las raíces que tenía este de acá. Entonces en este caso, basta encontrar las raíces de este polinomio. Si encontramos las raíces de este polinomio, entonces encontramos las raíces de este otro de acá. Ahora, por ejemplo, ¿por qué? Veamos de forma explícita esto que estoy diciendo. Por ejemplo, si yo ingreso el 1, sabemos que el 1 es una raíz del polinomio p de x, porque nosotros teníamos aquí que si yo ingresaba el 1, esto de acá se nos volvía 0. Entonces justamente era una raíz. Y fíjense que en este caso me quedaría 3 por 0, y bueno, 3 por 0 lo mismo que 0. Entonces esto significa que si yo ingreso el 1 también en q de x, también me da 0. En otras palabras, el 1 también es una raíz de q de x. Por eso que estoy diciendo que de alguna forma se heredan todas las raíces de p de x. Entonces ocurre exactamente lo mismo, por ejemplo, si coloco aquí menos 1. Entonces nos quedaría 3 por menos 1, y esta parte se nos hace 0, entonces nos quedaría justamente 0. Así que también el menos 1 es una raíz del q de x, del polinomio q de x. Entonces cualquier otra raíz que tenga el polinomio p también va a tenerlo el polinomio q de x. Entonces, como digo, basta simplemente encontrar las otras raíces que faltan. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuántas raíces faltan? Entonces nos tenemos que acordar que este polinomio p de x tiene grado 4. De hecho, aquí sale tiene grado 4, aquí también sale que tiene grado 4. Entonces, si tiene grado 4 significa que tiene 4 raíces. Hasta ahora hemos encontrado 2, que es 1 y menos 1. Así que nos faltaría encontrar las otras 2. Pero para encontrar las otras 2 tenemos que acordarnos de una cosa que se llama el teorema del factor. Vamos aquí, teorema del factor. Entonces, ¿qué nos decía el teorema del factor? Nos decía, por ejemplo, que si 1 es raíz, entonces
x menos 1 va a dividir, podemos acá, divide a p de x. Y como también el menos 1 es raíz, entonces esto implica que x menos, y ponemos menos 1, que esto es lo mismo que x más 1, también divide a p de x. Y además, como tanto este como este de acá dividen los dos al polinomio p de x, entonces uno puede decir que la multiplicación de esta raíz también la divide. Entonces, en otras palabras, podemos concluir también que x más 1 y x menos 1, es decir, los dos polinomios que se obtienen de estas dos raíces, también dividen, ponemos aquí también dividen a p de x. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar esta multiplicación de polinomio y vamos a dividir a p de x. Y con eso obtendremos un nuevo polinomio, que en este caso tendría que ser un polinomio de grado 2. Ya que esto acá tiene grado 2, porque si hacemos la multiplicación, esto es una suma por diferencia y nos daría x al cuadrado menos 1. Entonces un polinomio de grado 2. Si yo divido un polinomio de grado 2 a un polinomio de grado 4, el resultado tiene que ser 4 menos 2, es decir, un polinomio de grado 2. Entonces en este caso lo que vamos a hacer sería justamente tomar esto y dividirlo por x menos 1. Y cuando lo dividamos vamos aquí a encontrar otro polinomio de grado 2, digamos, no sé, un k de x. Y este polinomio de acá, como va a tener raíces 2, es fácil encontrar las raíces de un polinomio de grado 2, porque al final es una cuadrática y sabemos encontrar las raíces de una cuadrática. Entonces, ese va a ser el procedimiento. Vamos a dividir primero, encontramos un resultado, encontramos una cuadrática y después encontramos la raíz de esa cuadrática. Y al encontrar esas raíces, encontraríamos las otras dos raíces restantes de p de x. Entonces hagamos eso. Entonces pongamos acá dividiendo p de x. Entonces en este caso, ¿cuánto era p de x? P de x era menos 5x a la 4. Si no me equivoco, si era menos 5x a la 4, más 13x al cubo, después venía menos x a la 4, o sea, menos x al cuadrado, después era menos 13x y más 6. Y todo esto lo estamos dividiendo con x al cuadrado menos 1. A ver, déjenme revisar si está bien escrito el polinomio. Sí, está bien escrito. Entonces ahora dividamos esta cosa de acá. Entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo se dividían los polinomios? Entonces, partamos súper sencillo. En este caso hay que tomar esta parte de acá y decir, bueno, a este x al cuadrado, ¿cuánto le falta para hacer como menos 5x a la 4? Entonces, en este caso nos faltan menos 5x al cuadrado. ¿Por qué? Porque si yo multiplico esto con esto, obtendría justamente esto. Entonces eso es lo que me faltaría para obtener justamente ese término. Entonces me quedaría de esa forma, menos 5x al cuadrado. Ahora, el siguiente procedimiento sería tomar esto y multiplicárselo a esto de acá. Al multiplicárselo nos quedaría aquí menos 5x a la 4. Y luego tomamos este mismo término y se lo multiplicamos al menos 1. Entonces en este caso nos quedaría más 5x a la 4. Y ahora todo este término acá le colocamos un signo negativo. Y hacemos una recta. En este caso una recta de este término acá con este término acá. De hecho se van a ir porque se están restando. Entonces este de acá se me va con ese de ahí. Y luego me quedaría, bueno, en este caso sería restar ese término con ese término de acá. Entonces en este caso la respuesta sería 13x al cubo menos porque acá hay un menos que se multiplica con ese más, menos 5x al cuadrado. Y en este caso ahora bajaría el siguiente término, que sería este de acá. Entonces nos quedaría aquí menos x al cuadrado. Pero esto acá yo lo podría juntar. Entonces en este caso esto me quedaría como menos 6x al cuadrado. Entonces en este caso esto lo va a juntar y me quedaría como menos 6. Menos 6x al cuadrado. Bueno, aquí voy a borrar esto porque se ve muy feo ese 6. Menos 6x al cuadrado. Entonces ahora nuevamente hay que preguntarse, bueno, ¿cuánto le falta a este para hacer como este? Entonces la respuesta en este caso serían, le faltaría 13x. ¿Por qué? Porque si yo le multiplico 13x a esto de acá,
obtendría esto de acá. Entonces, ahora que obtuvimos este término, tomamos esto y se lo multiplicamos al primer término y luego se lo multiplicamos al segundo. Entonces, al multiplicárselo esto a x al cuadrado, nos quedaría 13x al cubo y luego el 13x se lo multiplicamos al menos 1. Entonces nos quedaría menos 13x. Y tomamos todo este término y le ponemos aquí un menos. Entonces nos quedaría, se nos va ese término y se nos va ese término. Y luego aquí abajito nos quedaría menos 6x al cuadrado. Y luego este menos con este menos se vuelve más. Y me quedaría más 13x. Y luego bajo este término acá. Entonces me quedaría aquí menos 13x. Que de hecho estos dos se van. Entonces simplemente me quedaría menos 6x al cuadrado. Y en este caso también podría aprovechar de bajar este de acá. Entonces nos quedaría aquí más 6. Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué le falta a este término acá? O sea, ¿qué le falta en este caso a x al cuadrado para hacer como menos 6? O sea, menos 6x al cuadrado. Entonces la respuesta en este caso sería que le faltan menos 6. ¿Por qué? Porque si multiplico menos 6 con x al cuadrado, justamente obtendría este término acá. Entonces, ahora después hago la multiplicación de s con s y me quedaría menos 6x al cuadrado. Y luego s con s y me quedaría más 6. Y coloco aquí el signo negativo y se me va s con s y se me va s con s. Entonces tengo resto 0. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que la respuesta de mi división sería toda esa cosa de ahí. Entonces me quedaría lo siguiente. Me quedaría que el polinomio p de x es igual a, en este caso sería igual a esto. En este caso sería igual a x al cuadrado menos 1. Paréntesis, multiplicación con el resultado que acabamos de obtener, que sería este de acá, menos 5x al cuadrado más 13x menos 6. Entonces ponemos aquí menos 5x al cuadrado más 13x más 13x menos 6. Y nos quedaría de esa forma. Entonces ahora ya estamos casi listos. Ahora simplemente nos quedaría encontrar las raíces de esta raíz cuadrática y encontraríamos las otras raíces que nos faltarían. Entonces ahora veamos, pongamos aquí, veamos las raíces de la cuadrática menos 5x al cuadrado más 13x menos 6. En este caso, aquí podemos aplicar de hecho la clásica formulita para calcular la cuadrática. En este caso tenemos que x más menos va a ser igual a menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac dividido en 2a. Ahora, cosa importante. Estos a y estos b que aparecen no son por si acaso lo mismo que estos de acá, que nos preguntan en el ítem 1. Simplemente aquí estoy ocupando la misma notación que se suele ocupar siempre para esta formulita, pero no, como digo, no son los mismos. Entonces, en este caso, de hecho, incluso podríamos aquí ocupar, para que no haya ninguna confusión, podríamos ocupar aquí, no sé, otra letra. Entonces ponemos menos beta más menos beta al cuadrado menos 4 alfa gamma dividido en 2 alfa. Entonces por último ocupamos esa notación para que no haya confusión con los A y B del ítem 1. Entonces en este caso hay que ir identificando. Este terminito de acá sería alfa, este terminito de acá sería mi beta y este terminito de acá sería mi gamma. Entonces las raíces serían las siguientes. Sería menos beta, que en este caso sería menos 13, más menos raíz de 13 al cuadrado. 13 al cuadrado lo mismo que 199. Menos 4 por alfa, que en este caso sería menos 5. Entonces, menos 4 por menos 5 sería menos 20. O sea, sería más 20. Entonces ponemos aquí más 20 por, en este caso, gamma. ¿Cuánto gamma? Menos 6. Entonces esta parte de acá nos quedaría, bueno, menos 6 por 20 sería, ¿cuánto sería eso? Sería 120. O sea, acá bueno, y con el menos sería menos 120.
Bueno, simplemente hice la multiplicación. Si se confunden, por último aplique la calculadora, para que no se confundan. Pero simplemente hice la multiplicación de 4 alfa gamma. Entonces me quedaría de esa forma. Y luego está dividido en 2 alfa. ¿Cuánto era 2 alfa? Habíamos dicho, o sea, alfa habíamos dicho que era menos 5. Entonces con el 2 nos quedaría menos 10. Entonces nos quedaría de esa forma. Ahora manipulamos un poquito los términos y nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría aquí menos 13 más menos. Y hacemos esta recta acá. Esta recta nos da 49, si no me equivoco. Entonces aquí sería 49 y abajo sería menos 10. En este caso, sabemos que la raíz de 49 es 7. Entonces sería menos 13 más menos 7 dividido en menos 10. Entonces ahora tenemos dos casos acá. Un caso con el signo positivo y otro caso con el signo negativo. Entonces pongamos aquí caso con el signo positivo. Entonces nos quedaría menos 13 más 7 dividido en menos 10. Esto es lo mismo que, bueno, menos 13 más 7 sería menos 6 dividido en menos 10. Ahora menos con menos es más. Entonces nos quedaría 6 dividido en 10. Y 6 es lo mismo que 2 por 3. Y 10 es lo mismo que 2 por 5. Entonces nos va ese 2. Nos quedaría como respuesta en el caso positivo. Es decir, en el caso con más. Nos quedaría 3 dividido en... 3 dividido en 5. Me confundo acá. Y el otro caso sería con signo negativo. Entonces con signo negativo nos quedaría menos 13 menos 7 dividido en menos 10. Ahora si hacemos esta recta nos quedaría aquí menos 20 dividido en menos 10. Y eso es lo mismo que 2. Entonces ahí encontramos las dos raíces. Entonces pongamos aquí raíz positiva. Sería 3 dividido en 5. Y la otra raíz con el signo negativo sería 2. Y encontramos las otras dos raíces que nos faltaban. Supongamos aquí por lo tanto, que feo por lo tanto, ahí sí. Las raíces de p de x son, en este caso, como habíamos dicho al principio, el 1, el menos 1, el 3 dividido en 5 y el 2. Y además esto implica entonces que las raíces, pongamos aquí las raíces de q de x también son estas que se encuentran acá. 1, menos 1, 3 dividido en 5 y 2. Y estaría listo el ejercicio. Ahora, para la forma B es todo igual. Forma B es todo igual, salvo que como les dije, cambia un poquito el polinomio. Y la raíz en este caso, por ejemplo, si la hace con el más, les daría, si no me equivoco, era un medio. Y con el si la hacen con el signo negativo, les daría 5 medios. Y obviamente la otra raíz sería 1 y menos 1. Entonces lo único que cambia sería justamente esos numeritos. Pero el procedimiento sería todo igual. Ahora veamos el ejercicio 3. Entonces también son muy similares. No son exactamente iguales. Bueno, el conjunto B es igual, pero tienen pequeñas sutilezas. Pequeña sutileza en el lenguaje, pero después los elementos van a ser prácticamente lo mismo. Entonces, en este caso veamos de qué se trata. En este caso son ejercicios de teoría conjunto, que vimos en su momento. Y bueno, y de lógica de predicado. En este caso tenemos que acordarnos de los cuantificadores, en este caso los existe, los para todo ese tipo de cosas. Y después de la cardinalidad de un conjunto y de los subconjuntos. Entonces, en este caso nos dan 3 conjuntos. Un conjunto A, un conjunto B y un conjunto C. Aquí igual, nos dan un A, un B y un C. Entonces, en este caso, veamos primero que son prácticamente iguales. Por ejemplo, en el caso del B, de hecho son iguales. Fíjense que este B con este B son lo mismo. Están diciendo que son X naturales, donde todo X se encuentran entre el 2 y el 100 sin tocar el 2. Entre el 2 y el 100 sin tocar el 2. Y después dice para todo R en R, o sea, para todo R en los naturales, se tiene esto acá, se tiene esto acá, y después implica, y se tiene esta otra cosa acá, esa otra cosa acá. Entonces, esos conjuntos van a ser igual. Entonces, veamos de hecho primero qué significa el conjunto B, ya que es el que son iguales. De hecho, los otros también van a ser más o menos iguales y vamos a cachar. Aquí, de hecho, este ejercicio vamos a hacerlo la forma A y forma B un poco mezclada.
Entonces, prácticamente no va a haber como forma y formales. Simplemente vamos a entender a qué se refieren estos conjuntos de estos dos enunciados. Entonces, en este caso, el conjunto B me está diciendo que son, primero, son todos los números naturales, porque recordemos que la parte de acá me dicen cuáles van a ser mis elementos. Recordemos cómo se leen los conjuntos. No sé, la parte de acá serían, por ejemplo, los elementos y después viene la condición. Entonces, en este caso, por ejemplo, para que se entiendan, no sé, uno podría poner, por ejemplo, acá las manzanas. Entonces, mis elementos de este conjunto serían las manzanas y después aquí vendría la condición. Entonces, la condición podría ser, por ejemplo, rojas. Entonces este va a ser el conjunto de todas las manzanas rojas que existen en el mundo, que han existido y que van a existir. Es el conjunto de las manzanas rojas. Entonces aquí serían los elementos. Y aquí sería la condición. Entonces eso primero, que nos acordemos de esas cosas, que así se leen los conjuntos. En este caso, bueno, aquí yo le puse unos puntitos, pero aquí lo pusieron con una rayita. Pero es la misma idea. Entonces, en este caso, como dije, me está diciendo que son todos los naturales, tal que estos elementos se van a encontrar entre el 2 y el 100. Es decir, cualquier otro elemento que no se encuentre en ese intervalo no lo voy a considerar. En este caso, enteros naturales que se encuentren en ese intervalo. Entonces estaríamos hablando del número x igual a 3, x igual a 4 y así, hasta el x igual a 100. Como fíjense, aquí no dije x igual a 2, porque justamente está diciendo que el x va a ser mayor a 2, no mayor o igual. Entonces el x no puede ser 2. Entonces solamente estoy considerando estos de acá. Eso es lo primero. Luego me dice que acá hay un y. Entonces, ¿qué significa? Significa que los elementos van a ser estos de acá y además van a tener otra condición adicional. Ahora la pregunta es, ¿cuál es esa otra condición adicional? Entonces la otra condición adicional es esta de acá, que uno la puede ver en un principio, puede resultar a puro chino. Uno dice, bueno, ¿qué significa esa cuestión de ahí? Se ve medio raro. Entonces, fijémonos en lo siguiente. Nos dicen que el x, si yo lo divido por un r que va a ser también un natural, al dividirlo, este sería el resultado de la división. Y está diciendo que el resultado de la división va a ser un natural. ¿Qué significa eso? Aquí nos tenemos que acordar de la definición que vimos en la primera clase, creo que era, cuando vimos divisibilidad de números. Dijimos que dos números eran divisibles, o sea, un número era divisible con otro si su resultado era un natural. Entonces en este caso nos están hablando de la divisibilidad de un número. Entonces en este caso de que r pueda dividir a x. En otras palabras, decíamos que r divide a x si su resultado es un natural. Entonces en este caso justamente eso nos están diciendo. Así que esto acá, en otras palabras nos dicen que r puede dividir a x. Eso nos están diciendo. Entonces, una vez que se divide, me dice que este valor de acá, que está dividiendo al x, tengo dos opciones. O es igual a x o es igual a 1. Entonces, en otras palabras, nos están diciendo que no hay ningún otro número que pueda dividir justamente al x. Solamente o se puede dividir por sí mismo o por 1. Entonces, hay que acordarse de qué números, que de hecho esto lo vimos en clase, qué números eran justamente los que hacen eso. En este caso son los números primos. Los números primos son los únicos que se pueden o dividir por sí mismo o se pueden dividir por 1, pero por ningún otro. Entonces justamente eso nos están diciendo. X con R van a ser divisibles, y si es divisible, entonces de inmediato uno puede concluir de que o son iguales o es igual a 1. Entonces justamente eso, como les dije, era la definición de los números primos. Así que estamos diciendo que este x tiene que ser un número primo, porque solo se puede dividir por sí mismo o por 1, por ningún otro. Entonces, recapitulemos, estamos diciendo que son todos los números que se encuentran entre el 2 y el 100, es decir, todo lo que se encuentran entre, bueno, sería el 3, el 4, el 5, así hasta el 100, serían todos sus números, y además que tienen que ser primos. Eso nos está diciendo. Entonces de aquí, de esta cantidad de números, solo vamos a considerar lo que son primos, porque justamente acá hay un i. Entonces tienen que cumplir esas dos condiciones. Se encuentran entre el 2 y el 100 y tienen que ser primos. Así que justamente pongamos aquí y que son primos. Ahí sí. Y que son primos. Entonces esto significa que el conjunto B va a considerar el 3, justamente porque el 3 sabemos que es primo. Después el 4 no lo consideramos porque no es primo. De hecho el 4 es un número par, así que es divisible por 2. Pero el siguiente sí es primo, que en este caso sería el 5,
después vendría el 7, después el 11, y así tenemos que ir viendo cuáles son los únicos números que son divisibles por sí mismos. Y el 97. Entonces tenemos todos esos números primos. Así que ese sería el conjunto B, tanto en la forma A como en la forma B. Eran todos los números que se encontraban entre el 2 y el 100 y que eran primos. Ahora, por ejemplo, el conjunto A. Estudiemos el conjunto A. ¿Cómo sería? Entonces, en este caso, veamos cómo serían las dos formas. Por ejemplo, en la forma A, me dicen que hay que considerar todos los números que se encuentren entre el 170 y, o sea, entre el menos 170 y el 170. En cambio, en la forma B dice que tienen que ser todos los entre el menos 20, o sea, el menos 200 y el 200. Así como ya una pequeña sutileza. Otra cosa, nos dicen que este número X que se va a encontrar en ese intervalo tiene que ser un número elevado al cuadrado. En este caso nos dicen que los K van a ser enteros. Entonces en este caso hay que considerar todo lo entero, que al elevarlo al cuadrado, en este caso me va a dar X. Así que justamente como dice que son enteros, en este caso por ejemplo hay que considerar K igual a 0, K igual a 1, K igual a 2. Ir viendo que todos esos resultados justamente se encuentren en este intervalo. Entonces veamos la primera condición. Entonces nos dicen primero que el X se encuentra entre el menos 170 y el 170. Entonces se encuentra entre esos números. Lo segundo que nos dicen es que el X se puede expresar como K al cuadrado, donde el K es un número entero. Entonces en este caso, entonces, por ejemplo, si K es igual a 0, entonces va a tener 0 al cuadrado, 0. ¿Y el 0 se encuentra en este intervalo? Sí. Entonces lo consideramos. Como ejemplo, si aquí le pongo K igual a 1, nos quedaría X igual a 1 al cuadrado. Y 1 al cuadrado lo mismo que 1. ¿Y el 1 se encuentra en este intervalo? Sí. Entonces también se considera. Y así. Tenemos que ir viendo, por ejemplo, K igual a 2. Entonces sería X igual a 4. Porque sería 2 al cuadrado, 4. Y vemos, el 4 se encuentra en este intervalo, se encuentra. Entonces, de alguna forma vamos a ir considerando todos los números que son tan elevados al cuadrado. Esa es la primera condición. Nos dicen, bueno, son todos los que se encuentran acá, tal que están elevados al cuadrado. Entonces, de alguna forma aquí no voy a estar considerando números como ejemplo el 3 o el 2. Esos números no son números al cuadrado de números enteros. En cambio, el 0, el 1, el 4, sí. Y así seguiríamos, por ejemplo, con el, no sé, pusimos aquí K igual a 3. Sería en este caso X igual a, bueno, 3 al cuadrado sería 9. Después vendría el 25 y así. Después vendría el 36 y así. Considerando todos los términos que son al cuadrado. Ir viendo si se encuentran en este intervalo entre el menos 170 y el 170. Esa sería la primera condición. Entonces, de alguna forma, la primera condición, recapitulemos. Nos dice que van a ser todos los, en este caso, por ejemplo, el 0, el 1, el 4, el 9, el 25, el 36, 100, después 11 por 11 sería 121, después 13 por 13 sería 169, después 14 por 14 ya un número que se sale del 170. Entonces estos serían con la primera condición, con la forma B sería todo igual, salvo que aquí hay que considerarlo hasta el 14 por 14, es decir, el 14 al cuadrado, y 14 al cuadrado es 196. Entonces se consideran hasta ahí. Como digo, eso sería con la primera condición. Entonces ahora nos faltaría ver qué nos dice la segunda condición, que de hecho es súper importante porque es una segunda condición que tiene un i, y tiene aquí también un i. Entonces sería una condición también que sí o sí tengo que considerar. Ahora, la segunda condición, tanto en la forma A como en la forma B, me dicen que van a ser todos los números impares. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí tengo 2K más 1 y justamente esta es la forma de los números impares. Entonces en este caso si voy reemplazando, porque fíjense, el K es un entero, entonces si voy reemplazando cualquier entero acá, el resultado siempre va a ser un número impar. Y justamente el resultado es el X, que es el numerito que yo estoy considerando para mi conjunto. Entonces de alguna forma la segunda condición me dicen que van a ser todos los impares. Y esta misma condición de acá también me dice lo mismo, van a ser todos los impares. La única diferencia es que acá le pusieron un menos 1. Pero también con menos 1 se puede considerar como un impar, al fin y al cabo. Porque de hecho, si tengo esto con menos 1, es lo mismo que decir 2R. Bueno, este mismo ejemplo que si yo coloco aquí un 0, y eso con 0 es lo mismo que decir que tengo
de este 0 puedo hacer aparecer, por ejemplo, un 1 y un menos 1, porque sabemos que esto de acá es 0. Entonces en este caso, por ejemplo, yo podría juntar 2R menos 2 si resto S con S, y me quedaría acá más 1. Lo único que hice fue sumar y restar. Y fíjense que esta parte de acá serían 2 por R menos 1 más 1. Y como estamos diciendo que R es un número entero, entonces restarle un numerito menos 1 sigue siendo todo esto de acá, sigue siendo entero. Entonces de alguna forma a ese número entero le puedo llamar, por decir algo, L. Entonces esto me quedaría como 2 por L más 1. Entonces en otras palabras, estoy diciendo con este menos 1 que esto también es un número impar. Solo que está escrito de otra forma. En vez de ponerle un más 1, le pusieron un menos 1. Pero sigue siendo un número impar. Otra forma de verlo, sin tener que hacer todo este cálculo acá, sería simplemente decir, bueno, tengo un número par, y el número par le estoy quitando algo. Y justamente cuando le quito algo, lo convierto en un impar. O cuando le sumo algo, lo estoy convirtiendo también en un impar. Entonces de alguna forma me está diciendo, recapitulando, serían todos estos numeritos de acá que están elevados al cuadrado. Pero además de estar al cuadrado, tengo que considerar solamente lo que son impares. Eso me está diciendo el conjunto A. Ya sea en la forma A como en la forma B. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, en otras palabras, es como si estoy diciendo que son todo lo que son impares. Lo que son impares sería, como ejemplo, este de acá, sería este de acá, sería este de acá, sería este de acá, este de acá y este de acá. Esos serían todos los elementos que yo encontraría, tanto en la forma A como en la forma B. Entonces, en otras palabras, estoy diciendo que el A van a ser el 9, va a ser... bueno, aquí me faltó también el 1. El 1 sabemos que también es un impar. Entonces van a ser el 1, el 9, el 25, el 49, el 81, el 121 y el 169. Entonces esos serían todos los elementos que yo tendría en mi conjunto A. Entonces ahora veamos cómo es el conjunto C. El conjunto C, fíjense que me dice que son todos los naturales, van a ser todos los naturales también en la forma B, tal que no existe ningún entero donde se cumpla todo acá. Es decir, aquí no existe ningún entero nuevamente que no cumpla todo acá. Ahora son prácticamente las mismas, esto acá es prácticamente lo mismo que esto acá. Está escrito igual que en el conjunto A. No es que yo elige en el conjunto A, que aquí tengo, cuando hablo de los impares, tengo 2x más 1. Y en cambio aquí tenía 2r menos 1, que al fin y al cabo lo mismo sumarle o restarle. Igual termina siendo un impar. Esta acá es lo mismo. Solo que el menos, bueno, en este caso, en vez de hablar de un impar, estaría hablando aquí de un número par. De hecho, esto va a ser un número par y esto va a ser un número par. Pero veámoslo de forma explícita qué significa. Entonces vamos a ponerlo aquí abajo. Entonces está diciendo que el C van a ser todos los números naturales, tal que no existe un K perteneciente a lo entero, donde X van a ser 4K más... bueno, en este caso era menos, para la forma A era menos 2. En el caso de la forma B era X igual a 4K más 2. Esa es la única diferencia. Bueno, aquí le ponían una letra, bueno, a uno le ponían una letra P en la forma A y la otra la forma B le ponían una letra K, pero al fin y al cabo es lo mismo. No están hablando de la misma cosa. Entonces, veamos qué significa esto. Significa que aquí dice que no existe, está diciendo. Esto es súper importante, porque decir que no existe significa que esto acá no se va a cumplir. Entonces esto es lo que nosotros no buscamos que cumpla nuestro X. Eso es otra palabra. Buscamos todos los X que no cumplen esto acá. Porque justamente estamos diciendo que no existen cosas, elementos que van a cumplir esto. Entonces justamente decir que no existe es decir que no estoy considerando eso de ahí, sino que estoy considerando los otros elementos que no cumplirían esta condición. Eso en otras palabras. Entonces veamos primero cuáles serían estos elementos de acá. Lo que sí cumplirían esto. Entonces, por ejemplo, si yo tomo un K igual a 0, entonces, por ejemplo, si yo aquí pongo X a la 4, X menos 2, de hecho pongamos aquí X a la 4 más 2. Entonces para que vayamos estudiando cada caso. Entonces, por ejemplo, si yo pongo aquí K igual a 0, entonces me daría, bueno, esto acá se me daría 0, esto acá también se me daría 0, entonces tendría resultado menos 2 y aquí tendría resultado 2. Ahora en este caso no me importa
¿Por qué? Porque está diciendo que son solamente los números que son naturales. Sabemos que los naturales va desde el 1 hacia arriba. No estoy considerando los números negativos. Entonces acá no me importa. Entonces, eso sería para x, o sea, para k igual a 0. Por ejemplo, para k igual a 1, tendría aquí reemplazando un 1, entonces me quedaría 4 por 1, sería 4. Y después menos 2, sería 4 menos 2, sería 2. Entonces aquí sería x igual a 2. En cambio, si reemplazo aquí el 1, me quedaría 4 por 1 y más 2 sería 6. Sería x igual a 6. Y así lo mismo, x igual a 2. Entonces si hago lo mismo me daría aquí 6 y aquí me quedaría 10. Y así. Entonces uno se va dando cuenta que estos van a ser puros números pares. De hecho, uno ya lo voy a intuir antes. Por ejemplo, si tomaba la forma a 4x menos 2, esto es lo mismo que si yo factorizo por 2, me quedaría 2k menos 1. Y justamente esta es la forma de un número par. Que al fin y al cabo, si yo digo que esto es un número impar m, entonces me quedaría 2 por m. Y justamente esta es la forma de un número par. Y lo mismo ocurre con la forma b. En la forma b tengo 4x más 2. Entonces si yo factorizo por 2, me quedaría 2k más 1. Y esto acá, este número impar, yo podría llamarle n. Entonces me quedaría 2 por n. Y justamente esta es la forma de un número par. Así que en las dos formas estoy considerando los números que son pares. Así que recapitulemos un poquito. Nos está diciendo que C van a ser todos los naturales tales que no existe un número entero K tal que X sea igual a uno de esos números pares. Números pares van a ser números pares de esta forma. De esa forma ahí o esa forma ahí. Así que me está diciendo que no existen K tal que el X se convierta en esos números pares. Así que justamente el X debería ser todo lo contrario. X deberían ser todos los números impares y los números pares que no serían estos de acá. Ni el 2, ni el 6, ni el 10, ni así. Entonces deberían ser, el conjunto C debería considerar los números impares. Entonces esto debería ser igual a los números impares, pongamos acá, impares. Y los números pares que son como ejemplo el 4, porque fíjense que aquí no aparece en el 4 y no aparece ni el 4. Entonces, por ejemplo, podría ser el 4, podría ser el 8 y así. Cualquier número par que no se encuentre dentro de esta lista de acá. En otras palabras, cualquier número par que no cumpla ni esta ecuación, ni... Ups, ¿qué dice acá? Que no cumpla ni esta ecuación de acá, ni esta ecuación de acá. Eso me está diciendo. Entonces, ese sería el conjunto 6. Serían prácticamente una cantidad infinita de números. Porque estamos hablando de todos los impares y todos los pares que no cumplen esa ecuación de 4x menos 2 o de 4x más 2. Eso. Entonces ahora acabamos de entender cómo sería el conjunto A, B y C. Tanto de la forma A como de la forma B. En los dos casos estamos hablando prácticamente de los mismos conjuntos. De hecho, son todos los mismos conjuntos, como lo acabamos de ver. Entonces, esto nos quedaría ítem 1. Nos están pidiendo la cardinalidad de todas estas cosas. De A, de B, de la intersección y de la unión. Entonces simplemente, dado la forma A o la forma B, había que tomar todos esos conjuntitos. En este caso, por ejemplo, el A, yo le dije que eran todos estos acá. Entonces hay que contar todos estos elementos. Entonces en este caso sería un elemento, dos elementos, tres elementos, cuatro elementos, cinco elementos, seis elementos, siete elementos. Entonces en este caso el n de A sería 7. Entonces en este caso sería igual a 7. Para el B sería, bueno, todos estos elementos de acá. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 3, 24. Serían 24. Entonces pongamos aquí n de B 24. Ahora, para la intersección hay que ver todos los números que tienen en común. Entonces en este caso estamos hablando, el A habíamos dicho que eran todos los números al cuadrado que son impares. Entonces hay que encontrar todos esos que están al cuadrado que son impares. En este caso, ninguno de los... Recordemos que los elementos del B son números primos, son puros números primos. Entonces no puede ser ningún número que esté al cuadrado. Porque fijemos, por ejemplo, si tengo un número al cuadrado, digamos 9. 9 es lo mismo que 3 por 3. Pero en este caso, este numerito de acá jamás va a ser primo. ¿Por qué? Porque puede ser divisible por 9, puede ser divisible por 3, ya que aquí hay 2 3, y puede ser divisible
por 1. Y para que sea primo solamente puede ser divisible por sí mismo y por 1. Entonces en este caso, cualquier número al cuadrado jamás va a ser un número primo. Así que en otras palabras, si yo hago la intersección de A y B, no hay intersección. O sea, la intersección en otras palabras sería vacía. Entonces, contar los elementos que hay en el conjunto vacío es... Bueno, no hay elementos, entonces prácticamente esto sería 0. Justamente porque el vacío no tiene elementos. Y en el caso de la unión, justamente habría que juntar los números primos que encontramos en el B y los números que son al cuadrado, que son impares, que encontramos en el A. Entonces al juntar esos dos términos, bueno, aquí nos acordamos de una ecuación. Que, por ejemplo, la unión va a ser igual a la cardinalidad de un conjunto más la cardinalidad del otro conjunto menos la cardinalidad de la intersección. Entonces en este caso dijimos que la intersección es 0, este acá se vuelve 24 y este acá se vuelve 7. Entonces 7 más 24 sería 30 y... ¿Cuánto sería eso? 31. Ya me estaba confundiendo con sumar. Sería 31. Entonces sería la respuesta del ítem 1. Entonces era bastante sencillo encontrar la cardinalidad. Lo que era complicado era estudiar estudiar los conjuntos A, B y C. Eso era como la parte más brígida. Entonces ahora la segunda parte que nos pedían ver si el A se encontraba en C y si el B se encontraba en C. Entonces esto también es relativamente sencillo y también es fácil de justificar. No es necesario ser tan formal matemáticamente, o no se pedía ser tampoco tan formal. Hay que darse cuenta de una sutileza. Primero, yo les dije que el conjunto A, de hecho por aquí está el conjunto A, aquí lo que está marcado en rojito, toda esta parte de acá, ya está todo medio rayado. Pero denme un segundo, voy a ordenar un poquito todo acá. Ya, entonces aquí intenté escribir de nuevo el conjunto para no estar viendo la parte de arriba que estaba muy rayada. Entonces nos pedían ver si el A es un subconjunto de C y si el B también es un conjunto de C. Entonces aquí hay que darse cuenta de algo, que el conjunto C incluye a todos los impares que son naturales. Son todos los impares, pongamos aquí, de n, naturales. Y en este caso nos podemos dar cuenta que el conjunto A es el 1, el 9, el 23, el 49, el 81, 121 y 169. Son puros números impares. Entonces todos estos numeritos que estamos viendo acá en el conjunto A se encuentran también en el conjunto C. Entonces basta justificarlo de esa forma. Es decir, bueno, todos los elementos del A son impares, así que también se tienen que encontrar en el conjunto C. Entonces esta parte de acá, justificándolo de esa forma, habiendo escrito eso, estábamos listos. Y en la parte del B, estamos hablando de los números que son primos entre el 3 y el 97. Y los números primos entre el 3 y el 97 también son puros números impares. De hecho, uno se puede preguntar, pero bueno, ¿hay primos que son pares? Y la respuesta es sí, y solamente existe el número 2. El número 2 es el único primo que es par. El resto son todos impares. ¿Por qué? Porque no pueden ser divisibles por 2. Entonces, recordemos que los primos solo son divisibles por sí mismos y por 1. Entonces, por eso es que no pueden ser pares, porque si no serían divisibles por el 2. Así que justamente cualquier primo entre el 3 y el 97 son números impares. Y como son números impares, entonces se tienen que encontrar justamente en el conjunto C. Entonces, justificándolo de esa forma, estaríamos listos también con esa parte de ahí. Entonces, en principio, así se hacían estos ejercicios. Quizás yo diría que este ejercicio C, o sea, este ejercicio 3, quizá era el más complicado. Porque había que aprender bien a analizar qué nos estaba diciendo cada uno de estos cuantificadores de cada uno de los conjuntos. Pero, bueno, espero que se haya entendido y, bueno, disculpe por quedó aquí todo muy desordenado, pero estoy aquí ingeniándomela un poquito para hacerle la clase porque, como digo, no tengo la tablet. Bueno, también como un comentario final, se me había olvidado decirles, bueno, sus pruebas se las voy a llevar después de la semana de receso, porque obviamente va a ser semana de receso, entonces el día, no sé si el lunes será, a ver, déjeme ver el calendario, no sé si el lunes 24, en principio, bueno, si hay clase ese día, entonces le llevo la prueba ese día, bueno, la primera clase que tengamos, después de la vuelta de semana de receso, les voy a llevar su prueba para que ustedes las puedan revisar. Si tiene algo que ver, algún puntaje que puse mal, qué sé yo, cualquier cosa, lo podemos ver ese día. Entonces, en principio, eso. Que les vaya bonito. Cuídense.